tiempo y la física. Entonces Rafa me dijo, no, mira, quiero hablar del tiempo y la mujer, y me gustaría que de pronto conversáramos un rato sobre eso. Y dije, bueno, me parece súper retador y me encanta la idea, así que hagámosle. Eso fue más o menos lo que pasó. Bueno, y que esté aquí es culpa de unos amigos y amigas fantásticos y alcahuetas que los quiero mucho y quiero mencionarlos. Primero, Sara Herrera, que me ayuda con las imágenes, Sarita. Esteban, que me acompaña aquí en la producción, es un maestro de esto. Nicolás Betancourt, un amigo profundamente querido por mí. Marta, y también Juliana Gómez, y bueno, y el alcahueta mayor, que se llama Sergio, el director de la Casa Teatro, que le mando un abrazo, no sé si no estoy viendo el público, muy interesante. Y a todos los que están aquí, gracias por venir, porque ahí está la Feria del Libro y hay muchas cosas más divertidas por hacer por ahí. Ahí se puede pecar de muchas formas. Entonces, gracias por venir. Bueno, Mausi, te voy a contar algo. ¿Te voy a decir Mausi? No, pues... Sí, claro, sí, confianza. Cierto. Yo soy ingeniero civil, soy un salvaje, sé de concreto. Y estuve en temas políticos, tú lo sabes. Estuve en unos cargos ahí y ahí nos conocimos con unos amigos. Yo estoy tratando de que esto sea una conversación muy íntima. Repito esto, porque como no nos apersonamos lo que decimos, pues no nos importa. No, yo quiero exponer aquí. Primero, soy un machista absoluto. Soy un hombre blanco, heterosexual, hijo único, afortunadísimo en la vida, todo me sale, es una cosa increíble, porque el mundo está diseñado para tipos como yo, ¿cierto? Tengo amigas fantásticas que desde hace mucho han dicho, usted es un machista, Rafa, tiene que trabajar en eso, y he estado trabajando en eso. Muy bien. Entonces cuando pues, me diste el papayazo de hablar acá, pues lo vamos a hacer. Los invito también a la Casa Teatro, es un lugar fantástico, y los miércoles hacemos lectura en voz alta, Mausi, para que vengas. Estamos leyendo a Donna Haraway, el Manifiesto Cyborg, por recomendación de Marta, que nos recomendó y nos puso en unos aprietos muy bonitos. Entonces voy a contar un poquito lo del tiempo. El tiempo es lo que he hecho varios programas. El primero fue el tiempo y los dioses griegos. Hablamos de Cronos, Aion, Kairos. En resumidas cuentas, Cronos es un tiempo como mundano, el tiempo, te va a morir, quiero decir que te va a morir y yo también. Entonces ese tiempo es un tiempo que ahora es el que gobierna, el tiempo de la utilidad, el tiempo del trabajo, bueno, cosas de eso. Y está el Aion, que es ese tiempo antes y después de la vida, ese tiempo inmutable, ese tiempo de los dioses. Y hay otro muy lindo de los griegos que es el Kairos, que es el momento oportuno de las cosas, que es casi como un puente entre lo mundano y lo divino, una cosa muy fantástica, y los griegos buscaban eso, o sea, para que las oportunidades lleguen, hay que ponerse, vienen calvas. Ese dios Kairos es un adolescente con alitas en los pies, calvo aquí, calvo atrás y con un mechón acá. Entonces, si tú no coges la oportunidad y trabajas para que pasen, ya cuando van pasando por detrás no puedes porque es calvo. Es bonito eso. Entonces ese es bonito. Foucault habló bastante de Kairos, es cosa bonita. El siguiente eso fue en mi casa, en un sillón donde Esteban puso eso bonito y salió muy bacano. Hicimos una comida y toda la cosa. Y el segundo ya lo hicimos aquí por culpa de Sergio, que nos dijo, no, Rafa, vení, bueno. Invité el tiempo y la música. Le cuento esto para que vayamos hacia el tiempo. El tiempo y la música con Alejandro Valencia, un músico, guitarrista clásico muy interesante, muy querido por mí, un gran amigo. Estoy haciendo entre amigos y amigas y cosas así. Hablamos del tiempo en la música. La música es un tiempo construido, muy lindo. Una gestión de las pausas, del silencio, y hacen una cosa muy tenaz. Y el tiempo, hay unos filósofos catalanes que dicen que el tiempo es una de las respuestas más interesantes acerca de la pregunta del tiempo. O sea, la música es una de las respuestas más interesantes de la pregunta del tiempo, porque de alguna manera una melodía, aunque son notas discretas, tú construyes la melodía en la cabeza y es algo fantástico. Eso es muy lindo, eso está escrito muy bien, ese texto, cuando quieras te lo presto. Llegó un amigo que es muy querido. Hola, ¿cómo vas? Excelente. No voy a decir el apodo porque, cierto, no, pero que quisiera decirlo mucho, pero no lo vamos a decir. Entonces ese fue muy interesante, acá lo hicimos. Otro que fue el tiempo y la física, esos están en YouTube, buscan Pasatiempo con Rafa, están allí en YouTube. Y el tiempo y la física, por un error mío técnico, no quedó grabado, pero así es el tiempo, y ya está. Entonces, con Andrew Smith, un físico, un divulgador cultural, un tipo muy interesante, muy querido,
y hablamos de eso. Tú estuviste allá Sí. y aquí estábamos hablando del tiempo y la mujer. Entonces, yo te voy a hacer unas preguntas, ¿cierto? Ok. Yo ya dije que era muy machista, ¿cierto? ¿Cierto? Que trabajo, bueno. Es bueno reconocerlo, es el primer Sí, paso. sí, porque sí. No, y todos los días me lo digo, porque si no, sigo Claro. reiterando ese paradigma. ¿Por qué me pusiste a leer a Simone de Beauvoir y ese texto? Bueno, mira, te puse a leer Simone de Beauvoir porque creo que es una de las, diría, de los pilares del feminismo radical. Creo que fue una de las primeras obras maestras que hay que estudian el estudio de la historia y cómo posicionar a la mujer en la historia. Creo que eso es supremamente importante. Creo que hay otros textos interesantes también que pudimos haber abordado, pero quiero como respetar cronológicamente lo que significó Simone de Beauvoir, y además porque fue la primera que empezó a cuestionar la manera en cómo la mujer era vista en la historia, ¿no? No solamente, digamos, no solamente lo que entendemos desde la academia, sino también cómo la academia ha mostrado a la mujer en la historia, ¿verdad? Que generalmente los historiadores, los sociólogos, los antropólogos son hombres. Entonces hay un montón de vacíos también ahí que ella también cuestiona. Pero me pareció interesante además porque ella interpela a un montón de autores, sobre todo socialistas, sobre todo a Hegel y a Marx, que me encanta. Entonces los cuestiona un montón, y gracias a ella es que el movimiento feminista, particularmente las feministas radicales, empiezan a nombrar las cosas por su nombre, el patriarcado, por ejemplo, y empiezan a hablar que hay un sistema que es opresor. Entonces, por eso te puse a leer Simone de Beauvoir, porque no solamente muestra una cronología como ella ve la historia, sino que cuestiona la manera en cómo se escribe la historia, y creo que es obviamente una obra importantísima para los estudios de género. No, brutal. No, te imaginas. Bueno, es un viaje muy bonito. Por ejemplo, me gusta la filosofía bastante. Y Pitágoras era una cosa muy terrible con las mujeres. Aristóteles peor, ¿cierto? Santo Tomás y San Agustín, los padres de la iglesia, nefastos. Y yo leyendo ese texto, se me vino un verbo que ya hace rato lo tengo ahí, que es muy difícil, que es el dominar. Los humanos dominamos, el hombre domina. Entonces, ella hace una pregunta muy tenaz. Bueno, hay una frase que la gente resume este libro diciendo que la mujer no nace, sino que se hace. Contanos algo de esa frase, porque buscando otras referencias sobre Simone de Beauvoir, después de leer el libro y todo eso, siempre aparece esa frase. Pues hay que hacer una camiseta con eso urgente, urgente, porque es muy brutal esa frase. Contame, ¿qué quieres decir de eso, vamos? Bueno, cuando Simone de Beauvoir dice la mujer se hace, o sea, no nace, sino que se hace, de hecho en su libro ella habla acerca del principio de alteridad. Ella dice que la mujer es una creación vacía, ¿ya? Porque ella dice que lo único que ha tenido contenido en la historia es el hombre. El hombre es el que ha creado la historia y es el único referente que ha tenido la mujer durante la historia, tanto en la política, en la economía, en la cultura. La mujer llega a ser una construcción a partir de la referencia del hombre. Lo que no es el hombre viene a ser la mujer. Entonces, esa es la alteridad que nos habla Simone de Beauvoir. Entonces, por eso ella dice, nosotras no nacemos mujeres, nosotras nos hacen mujeres. Es decir, tenemos que seguir ciertas pautas que nos dice la sociedad que tenemos que hacer, obviamente unas expectativas y unos roles de género, pero también es porque el mundo está construido a partir de las vivencias, experiencias de los hombres, no de las mujeres. Entonces, las mujeres tenemos siempre un problema existencial, porque tenemos que preguntarnos, ¿qué somos? Si somos la creación a base o el reflejo del hombre, entonces, ¿qué es la mujer? Y es una pregunta grandísima que hace Simone de Beauvoir, y parece que ella nos dice que no hay una solución clara a eso, que vamos a tener una existencia vacía, prácticamente. Entonces, eso es un cuestionamiento impresionante que nos hace a todas las mujeres. La regaña, inclusive. ¿Ah? La regaña. Claro, claro que sí, la regañan. No, sí. Sí. ¿Cierto que sí? Sí, claro. Uy. Sí, hay muchos cuestionamientos a Simone de Beauvoir, pero a mí me parece que es clave lo que ella está diciendo para poder entender cómo funciona un sistema que ha sido creado, diseñado principalmente con un enfoque masculino, porque tú acabas de decir dominar. Y yo, por ejemplo, en mis clases de ciencias políticas, yo siempre digo a mis estudiantes, ¿por qué entendemos el término o el concepto de poder como algo de dominación? Porque el poder no puede significar otra cosa.
Porque el poder no puede tener, no sé, una visión un poco más consensuada, una visión mucho más, no sé, de simpatía, porque siempre tiene que ver con los términos tradicionales de la ciencia política, con la dominación, la influencia al otro, la fuerza, el dominio, porque precisamente hemos estudiado las políticas, hemos estudiado el mundo desde una visión muy masculinizada, ¿verdad? Y no es simplemente el cuerpo de hombre como masculino, sino todo lo que implica una supuesta masculinidad, una categoría que tenemos como de masculino, ¿verdad? Y a una categoría creada, ficticia, porque todo esto es creado, todo esto es ficticio. De hecho, hay una feminista decolonial maravillosa que se llama Luisa Segato. Ella, ¿Cómo se llama? María Luisa Segato. Y ella decía algo muy interesante, ella es decolonial, y decía, la raza es tan inventada como el género. La raza es una categoría inventada, no existe nada como la raza. O sea, ¿quién dice qué es qué color qué? ¿No? ¿Quién dice que yo soy morena, tú eres negro, yo soy...? Es una construcción. Yo soy rojo. Tú eres rojo. Tomate. Sí, sí. Entonces no hay, es ficticio, o sea, lo que vimos es simplemente una manera como se ha organizado la sociedad, ¿verdad? Igual que la raza fue en un momento unas categorías de dominación que lastimosamente siguen siendo como claves para muchos países, ¿no? Entonces, ahí voy con este tema, que Simone de Beauvoir nos viene a cuestionar de verdad las mujeres que somos, si hemos sido pensadas y creadas de la existencia y referencia del hombre. Entonces, una gran pregunta. Sí, ella lo dice ahí y hace mucha referencia a Engels, ¿cierto? Y también habla de Husserl, el sujeto, el hombre es el sujeto, la mujer es el objeto. Karl Marx, ahí te quiero empezar a pelear con vos bien bueno, Marx, por ejemplo, dice, Marx fue de los primeros filósofos con la propuesta, digamos, del socialismo, que dijo que debemos vencer las desigualdades. Entonces nos puso una propuesta de Marx, aunque también es machista, pero dice que una sociedad como la que pensaba ideal, el socialismo, la mujer debería ser un sujeto también. Pero la URSS no lo aplicó, entonces las mujeres en el socialismo la han pasado muy mal. Pero ahí también hay un tema, y es que Marx nunca visibilizó la doble carga que tenían las mujeres. O sea, Marx cuando hablaba en su teoría, ¿cierto?, acerca de, de crear una sociedad donde no existiera el Estado, donde los bienes de producción y el capital fueran de las comunidades, porque está basada en la explotación obrera, ¿verdad? Él nunca analizó el factor género en esa explotación obrera, ¿verdad? Él nunca habló de la doble, triple carga que tenían las mujeres obreras y nunca cuestionó tampoco esas cargas. Es decir, para él nuevamente el hombre es el neutro, pues, ¿no? O sea, mujer y hombre lo mismo, si tú hablas de hombre, si hablas del obrero. Entonces Marx nunca, la verdad, tuvo un enfoque de género muy claro. Si bien él hablaba de desigualdades ya un poco más en temas de clase, pero no daba visión profunda acerca de cómo las mujeres eran doblemente oprimidas en estos espacios de industria, donde claramente eran lugares asquerosos, donde tenían que trabajar las mujeres, el saneamiento era horrible, y además que tenían luego una carga extra de cuidado en sus casas. No, Marx era más machista que yo, pero habló del sujeto, de la igualdad, y eso pareció interesante. Como, lo dice señora. Pues. Sí. Ahora se escuda en Simón, que lo dijo ella. Sí, no, yo no estoy diciendo, lo dijo ella, me lo va a mostrar el libro. Este tiene 800 páginas muy divertidas donde entendí la culpa histórica. Contanos qué es la culpa histórica. Pues yo he tenido amigas fantásticas. Pues en todos los sentidos. Entonces, me han dicho, y la raba, por ejemplo, lo que hablaba ahorita, la violencia. Cuando un hombre tiene problemas, cuando estamos en la adolescencia, cualquier cosa en el colegio se soluciona con una pelea. Las mujeres tienen manera, digámoslo, diferente de gestionar los problemas. Entonces, bueno, yo tengo ahí unas preguntas. Dale. Una fácil. No, pero espérate, tú me hiciste una pregunta ahora de la historia. Sí, no te dije nada. Me hiciste una pregunta de la deuda histórica. Sí, eso. Mira, lo que pasa es que... La sentí. ¿La sentiste? Además, voy a pedirle perdón a una amiga que viene acá que fue muy violento en una discusión con ella. Ok, muy bien. No, pero no lo haría aquí en público. Bueno, de pronto en la grabación ahora le... Sí, Sara,
te pido disculpas porque argumenté de manera muy masculina. Es que ser hombre es un peligro, es muy difícil. Sí. Tener pipí es un problema. No, no es ese el problema. No, lo quiero poner así en un Sí, humor. sí, El sí, problema sí. es más estructural. Yo sé, Sí. esta es filósofa. Esta señora, esto no es un manifiesto feminista, esto No. es una investigación Profunda, estructurada. filosófica con un rigor que, por favor, es una belleza. Bueno, pero Exacto. ¿cómo es la culpa histórica? La culpa y la Ok. deuda histórica con las mujeres y O sea, por ya eso... tengo la culpa cristiana, Ahora te pues, toca la ahora culpa también, histórica. entonces, mejor dicho, Claramente, no vas a dormir. 82-31 es la clave del Dale, Bueno, oh Dios. No pasa. Bueno, vení, voy a pararme allí. dale, mientras yo hablo. Bueno, la deuda histórica que nos habla Simone de Beauvoir es precisamente que la historia ha invisibilizado a la mujer, pero también la dominación que ha tenido la población, particularmente occidental, pero eso se ve en el occidente y también en los pueblos, digamos, originarios, porque en nuestros pueblos también se ve machismo claramente y una dominación de lo masculino sobre lo femenino. Entonces ella nos habla precisamente de esa deuda que existe con la mujer por no entender los procesos de la mujer, por dominar el cuerpo de la mujer, por usarla como un objeto, por no acceder a los puestos o digamos lugares de toma de decisión, por no acceder a los lugares que dan poder en la sociedad y por digamos como disminuir el rol de la mujer o relegarla al tema de la reproducción. Y que Simone de Beauvoir habla, yo creo que es una de las filósofas que más habla acerca de la biología y cómo la biología ha sido una herramienta para someter a la mujer. Cómo la biología, la reproducción, los ciclos de las mujeres ha sido usado como una herramienta para disminuirla en su poder. Te voy a recomendar una película, se llama La Venus Negra. Uh-huh. Es del, pues, refleja un científico del siglo XIX. Es buenísima. No para que todos queden así, para que la busquen, muy bonita. Pero mira, yo quiero decir algo, a mí me sorprendió mucho porque el enfoque de Simone de Beauvoir lo hace desde la biología, sí, desde el psicoanálisis, uh-huh, desde el materialismo histórico y desde la filosofía. Entonces empieza uno por uno a destruir, para mí, héroes del pensamiento, como Pitágoras. Aristóteles decían que las mujeres eran subhumanos, uh-huh, brutal. Pues, o sea, fue puta. Pero además, nuestra sociedad es un reflejo de esa matriz que es Grecia, que sigue siendo el mundo así. Eso el 10%, 20% vive muy bueno y el resto son esclavos. O sea, hemos copiado muy bien los griegos, con lo bueno y lo malo. correcto, y te iba a decir, Aristóteles siendo un padre de la filosofía Y de la occidental ciencia. Y de la ciencia. y de la ciencia occidental, y hay algo muy perverso también de esa época de los griegos y digo del mundo occidental, y es siempre poner todo en un dualismo, ¿no? Y Sí. todo ponerle categoría dual, ¿no? Entonces la mujer es emotiva, el hombre es racional, ¿no? El hombre es humano, la mujer es subhumano. ¿No? Tú decías el otro día como que la mujer es frío y el hombre es Sí, calor, no, inclusive ¿no? Richard Sennett tiene un libro muy lindo, Carne y Piedra, yo hablo de él, pues que es muy bueno. En ese libro, por ejemplo, la arquitectura grecorromana, podríamos decir, la mujer es del interior, uh-huh, de su mundo estaba ahí restringido, y el hombre es el afuera. La mujer, el hombre es la estabilidad, y la mujer es el caos. ¿Ah? Es muy loco. O sea, y pues hay que hablar de la menstruación, ¿cierto? correcto. Las mujeres se pensaban que estaban dañadas Mm, porque sangran. mm, Eso es muy brutal. Entonces, por ejemplo, las mujeres en muchas culturas, bueno, yo hablo de Occidente, es la envidia, es la maldad, mejor dicho, les vamos la cizaña, pues, los hombres somos la una cizaña. boleta. Sí, yo la culpa histórica, yo creo que esto lo deberían poner a leer. Primero leer la Constitución colombiana para que la gente sepa qué es el colombiano, ¿sí o no? Y después, inmediatamente, leas el libro de Simone de Beauvoir y empezar a hacer diálogos y viajar en el tiempo. Porque yo buscando la pregunta del tiempo, ¿cómo hacía el tiempo la mujer? Que es más la mitad de la humanidad o más. Uh-huh. Y con lo que me diste que los abortos de las mujeres es una cantidad, o sea que Sí, serían pudimos haber más. sido más. Eso. Pudimos haber Tener sido más. una hija era un problema, el hijo, pues brutal, en Así términos, hasta ahora pues. Mm. Apenas cuando empezaron a votar como en el planeta, podríamos decir 1940 en adelante, ¿cierto? 1920 fueron los primeros países, comenzando como por Inglaterra, Francia. Aquí el primer país en Latinoamérica que votó fue Ecuador.
pero ya después... Como ¿Qué año? Yo creo que incluso fue como en 1900, fue antes incluso de Francia, fue como en 1918, 17, por ahí, a comienzos de siglo. Hermano, no, qué hermana, bueno, qué cosa tan berraca. Entonces, es muy lindo, esto fue una terapia muy bacana, gracias. Porque como yo soy tan hombre, tan mal, pues heterosexual, plan, todo, o sea, yo, ay, güey, mamá, sí. No, Yo sabía eso, pero volverlo a leer, y en el rigor, que a mí me gusta el rigor de la filosofía, que lo hace Simón de Beauvoir, es brutal. Pero hemos hablado de Sartre, porque no quería decir pues que, pero esta señora es clave en el libro del ser y la nada, porque ella le corregía todo a Sartre. Así es. Y hay una anécdota ahí que lo quiero decir, o sea, pasaron como, para pasar a estudiar filosofía, sacaron el mismo puntaje, pero como Sartre es hombre, lo pusieron de primero, ella de segunda. Entonces, es que es seria la cosa, sí. Bastante. Yo estoy muy preocupado. Muy preocupado por varias razones. Mira, un amigo muy interesante me hizo esta pregunta, que yo te la conté, ¿cierto? Es muy banal. No, yo creo que no es banal, pero sí la punta de lanza para meterse en más problemas. Ajá. Digo, Rafa, ya no se puede coquetear. Ajá. Yo me quedé pensando, un tipo como estos, pues de mi generación, pues un salvaje como yo en estos temas, tiene miedo porque no podemos coquetear. Ajá. Y yo te pregunté, yo quisiera que me contestaras eso, ¿cómo de coquetear? Pues, a ver, ¿qué hacemos? Lo que pasa... O no hacemos, pues no, a ver, yo digo porque no es callarle a coquetear, sino que, contame, a ver, yo no quiero decir lo que pienso ahora. A ver, mira, ¿qué te cuento? Si lo vemos desde la óptica feminista, ¿cierto? Donde el coqueteo del hombre tradicionalmente no ha sido propiamente un coqueteo, digamos, de pares. Ha sido un coqueteo donde es el hombre siempre el que impone, dispone, fuerza muchas veces las situaciones. Y además no tiene en cuenta a veces el contexto. Entonces era normal coquetear en el puesto de trabajo, no sé, a tu compañera, y es un coqueteo, pensarán, normal e inocente, e ingenuo, pero no se están viendo las relaciones de poder dentro de un digamos, un entorno laboral, ¿no? Entonces es más complejo que simplemente el coqueteo. Es también de qué manera tú haces el acercamiento a las mujeres. No es que tú nunca puedas coquetear, es que también tienes que pensar en las formas en que se ha venido coqueteando a las mujeres y la forma tan incisiva, insistente, donde parece que las mujeres no tuvieran ningún tipo de criterio o de voz o ningún tipo de agencia, donde se les niega la agencia. Y yo creo que más de una le ha pasado que está en un bar sola queriendo tomar algo y se te acerca un tipo y intensamente está ahí, y uno como que, Dios mío, ¿qué hago para quitarme este man de encima? No lo quiero ver, o sea, y uno empieza, y pareciera que lo que uno dijese no fuese suficiente, ¿no? Incluso una estudiante otro día me dijo, profe, me tocó inventar que tenía novio para que el man me dejara quieta. Es decir, cómo la figura de otro hombre genera más miedo en el otro hombre que el no de una mujer. O sea, es hasta ese punto, y volvemos al del subhumano y el humano, ¿no? Y el objeto, pues, creemos objeto. que la mujer es de nosotros. Así es, así es. Entonces, el tema del coqueteo, no creo que el coqueteo se acabe, no creo que no haya esa interacción. Creo que a las mujeres nos gusta también el coqueteo y podemos sí, tomar la puedo iniciativa. hacer un meme que se me vino a la cabeza con esto. Dale, ¿cuál? Que es, pues, contar el meme. Que, a ver, usted puede coquetear, o sea, si es bonito es coqueteo, si es feo es acoso, pues es una broma. No. Entonces, ¿pero por qué lo digo? Porque es que así se transmite el conocimiento de la cultura. El humor, por ejemplo, mi humor es, pues yo no puedo hablar, ¿verdad? Porque mi humor es muy boleta. Yo estoy tratando de cambiar eso. Qué bien, qué bien. Y me dijiste algo muy bonito, no lo dijiste en esa respuesta, pero me dijiste que es que no incomode. Y ahí salió un libro de una cartagenera que se llama La mujer incómoda, creo que es. Sí, Esa palabra Vanessa también, Rosales. Eso, hombre, esa palabra me pareció bien interesante. Pues hay que definirla, porque que incómodo y que no también se vuelve muy subjetivo. Sí. Entonces, bueno, entonces ese amigo mío, que es un tipo muy interesante, un tipo muy fantástico, me hizo esa pregunta. Yo le dije, no, yo no, pues no sé. Yo no sé, espera, pues no sé qué decirte, pues no sé. Pues bueno, le puedes decir a tu amigo que por qué se cuestiona tanto, o sea, cuáles han sido sus Porque tenemos técnicas, pero por algo es. Y tenemos miedo de perder este poder. Claro, Como es ahí de bueno está. mandar, a usted no le gusta mandar. Por eso, lo bueno que es simplemente llegar y pensar que la vieja que está ahí va a querer siempre estar interesada en hablar lo que tú quieras, y a pesar de que se note que no quiera, tú te haces el pendejo y vas a decir, ah, no, ella sí quiere, tengo que invitarla más o convencerla más, ¿verdad? Una amiga mía, me acuerdo de ella, fantástica, me decía, yo no puedo ir al Tibiri
a oír, pues, un Tibir era un bar de salsa que era un hueco fantástico, se condensaba el sudor, era un lugar así cutre, y ella me decía, no puedo ir al tiro sola porque no me puedo tomar cerveza porque a mí me caen, y sí, los hombres somos muy boletas. No. Yo tengo una pregunta de esto para... Bueno, pero antes te voy a decir algo, es que la mujer que está sola en un bar tomando genera sospechas, ¿cierto? O sea, los hombres decían, ¿y esta mujer por qué está sola? Vino a cotizar o está... Vino no por sé, los hombres, no porque vino por quiere los ir a hombres, salsa. no porque quiere sentarse a escuchar salsa, a tomar, no, genera sospecha. Una mujer independiente, libre, genera sospecha todavía en esta sociedad tan machista que estamos. Sí, no, es Pero una bueno. cosa. Pero te quiero Ajá, una la pregunta de esto sí, volvamos a Simón. que me pareció muy bonito, también de la biología. Ella dice esto: la hembra de los homínidos, inclusive de algunos chimpancés, y de nosotros los como un chimpancé. Ya nos da pena acá los piojos así, pero pasa. Entonces, Uno a veces ve cosas. sí, claro. Pero entonces, y eso me sorprendió. Yo que no lo entendí bien, como muchas cosas. Pero esto, las hembras en muchos mamíferos tienen épocas de celo. Sí. Entonces, si un león se arrima a una leona, cuando no está en celo, pues muere. Así es. La hembra de nosotros, de los Homo sapiens, dice esa, ojo pues, o dice, ponga la puya para que la vean. Dice que la hembra de los Homo sapiens está en disposición sexual todo el año. Sí, es que nos llega la fertilidad una vez al mes. Somos fértiles una vez al mes. La gran mayoría. Yo no, a la hora que los bebés se tengan por allá como en un microondas, Ay, sería tenemos lo dos mejor. pelos y chao, y podamos hablar como sujetos. Bueno, Pero lo he dicho muchas veces. Lo he pensado, que me van a dar. Y el sexo está sobrevalorado. He tenido problemas con amigas. el sexo está sobrevalorado. Uf. ¿Cómo así? Sí, mucha cosa. Sí, me Hay mucho interesa. desgaste con el sexo Ok. como para que fuera tan... Y Freud lo dice, pues, y hacemos, pero no, pero si somos seres racionales, como se supone. Se supone. No, yo tampoco No. creo que seamos tan racionales. la No, verdad. ganarle el pipí es un proyecto. Yo pensaba en las emociones, pero Y la bueno. mujer también, porque la mujer disfruta el sexo Yo iba ya. por otro lado. Bueno, pero entonces, ¿qué opinas de eso que dice Simón de Beauvoir, que las mujeres están a disposición total y otros mamíferos no? O sea, lo que ella trata de decir y lo que yo entiendo que ella dice del texto es que la mujer o la hembra mamífera de la especie humana o del Homo sapiens tiene una condición biológica bastante diferente a los otros. Y es que todos los meses menstruamos, todos los meses somos capaces de producir vida, ¿verdad? Por tanto, es mucho más fácil embarazar a una hembra Homo sapiens, por decirlo de una forma, que cualquier otra especie. Entonces eso habla Beauvoir que se termina usando como una herramienta en contra de la mujer para controlarla, es lo que ella menciona. Las religiones, pues, son genios en eso. Las religiones son genios en eso. Genios pues sí. Exacto. Pero hay un punto interesante que ella, en este recuento histórico, que a mí me parece brutal lo que ella hace con todo el recuento desde los primitivos hasta el siglo XX, es que nos dice cómo la vida es concebida diferente, ¿no? O sea, ella decía, bueno, cuando nosotros éramos primitivos en cavernas, tener un hijo era un encarte, porque significaba que tenías que criarlo, significaba que tenías que jalar con él, con el muchachito o la muchachita, ¿verdad? Pero mientras tanto tenías que cazar, tenías que estar en las cuevas, y no había mucho tiempo, ni tenías mucho tiempo para cuidar de una Gracias vida. por decir la palabra tiempo, porque, cierto, país que está hablando del tiempo. Exacto, y allá vamos con el tiempo. Luego, al pasar de pronto a una sociedad... bueno, y ella también hablaba que los grandes infanticidios sucedieron en esa época, porque no se podía tener un hijo, era impensable o era muy difícil. Ya los que sobrevivían era por algunas temporadas que de pronto no había una casa tan masiva, no había tanta amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo un tiempo en la historia que cuenta Simón de Beauvoir que a mí me encanta y habla acerca de la producción agrícola colectiva, que ella empieza a decir que ahí entonces el tiempo biológico de la mujer toma más sentido y empieza toda la época de las diosas y se empieza a hablar de las diosas de la fertilidad y entonces encontramos diosas en toda la época de Egipto y en una época como en Mesopotamia, Sumerio, exacto, y ella empieza a nombrar varias diosas y dice, eso pasa cuando en ciertas poblaciones había la agricultura, como la gran revolución, la agricultura, porque ya se podía asentar y ya podían estar en un solo lugar y ya podía entonces la mujer participar de la agricultura,
pero también los tiempos de la mujer, entonces iban en más calma, en más pausa, eran más cíclicos, ¿no? Entonces ella empieza a hablar de esto, cómo en esa época, digamos, producimos. Entonces vamos a hacer canales para tener un superávit, ¿cierto?, de la producción. Entonces empieza el tema de la propiedad privada, además. Bueno, entonces yo quiero no solo tener esta parcela colectiva, sino que yo también quiero tener esto y esto y esto y esto. Entonces cuando empieza, Simone de Beauvoir dice, cuando empieza el tema de la propiedad privada, ya el hombre empieza a pensar en la mujer como un objeto, un recurso, porque además, algo que me faltaba decir, también era muy positivo el tema de la agricultura colectiva, porque los niños servían para el campo, ¿no? Los niños podían, entonces ya tenías personas que te ayudaran a cultivar el campo. Pero ya cuando los hombres empiezan a dar cuenta de que pueden dominar mucho más y sacarle mayor provecho y tener propiedad privada, entonces ya la mujer pasa a ser otra propiedad privada que le da hijos para producir al campo. Y entonces generar ganancias y riquezas. Y ahí se empieza como que, siento yo que ahí se divide la historia. Me viene a la cabeza Robert Graves, que tiene un libro de mitos muy lindo, donde él muestra, inclusive lo critican, parece que eso no hay antropólogos que ahora dicen, no, primero las deidades casi todas son femeninas por eso, por la fertilidad, la agricultura, todo esto, pero llega una deidad masculina y las mata. Y las somete, esos son los griegos, pues. Exacto. Lo hizo Cronos y todos estos patos. Entonces, y esa cosmogonía es tenaz. Dios no es mujer en Occidente, Dios es un man. Blanco, mono, bonito, pues sí o no, no es cualquier man. ¿No? Exacto. No es como el que hizo National Geographic, que se supone que era. Sí, era moreno, no sé qué. Entonces, la mamá de un amigo vio eso y dijo, no, Jesús no puede ser como Reneguita. Eso, yo amo a Reneguita. Eso me lo contó un amigo Piolo, que lo mando un abrazo. No te vayas lejos, que ahora porque la sirenita es negra, Disney también todo un show, y además las sirenitas ni siquiera existen, pero no, tiene que ser pelirroja, blanca, porque si es negra no. Es un mito muy poderoso. Total. Nosotros vivimos en utopías y en mitos y cosas. Ve, yo quiero leer esto, porque es que quiero leerlo, porque como yo quiero tanto la filosofía, y este libro es una filósofa que destruye a este tipo tan pucha. Oye, pues esto. Bueno, quiero leerlo porque pasa lo de la culpa. Ya tengo dos culpas judeocristianas, que no hay un pecado, pero no sabe por qué. Y ahora con esto, mire. Existe un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Pitágoras con tilde en la A. Pucha, bueno, quería decir esto, y lo otro es del tiempo. Mira, yo voy a utilizar esa cita de Simone de Beauvoir en la tesis del tiempo. No tengo casi filósofos que hablan del tiempo, pero porque no la he leído. Exacto. ¿Por qué? Porque vengo de la corriente greco-romana y no la he leído. Entonces, pero esta señora dice esto, los nómadas. Para los nómadas el tiempo casi no existía, vivían en un instante. Entonces no había necesidad de crear un tiempo. Bueno, habían registros. Y cuando nos apuntamos a la agricultura, aparece un tema, el capital, tú lo dijiste, pero aparece, por ejemplo, yo tengo que heredar. Pues tienes que heredar lo que tienes porque ya se asentaron, te van a pelear por tierra, todo lo que viene pues con la propiedad privada, como lo dijiste tú bien. Pero ahí aparece el tiempo, aparece un tiempo del pasado. Empiezan registros del tiempo. No, hermoso. Yo tengo una tesis que quiero comprobar, que es que el tiempo es un constructo muy dependiente de la tecnociencia o de lo que hacen los humanos. Entonces, cuando éramos nómadas corriendo por ahí, ¿qué importa el tiempo? Pero cuando estamos quietos, sí. Llegó alguien con el que iba a hacer esta conversación, pero no pudo porque da clases y es una mujer muy tenaz. Daniel, hola. Mausi, yo tengo otra pregunta aquí. Antes que pasemos a la otra pregunta, te iba a decir claro que también hay otro escritor muy importante para la historia de los derechos humanos, Rousseau. Y Kant. Pero sobre todo Rousseau decía que las mujeres no debían leer, que las mujeres eran peligrosas si leían, y que un hombre necio era el único que se metería con una mujer que sabe leer. No, es que qué figurita. O sea, uno de los padres... Rousseau, pues, el hombre bueno. Para que veas. Diría Hobbes, no sé, ¿cómo era de Hobbes? Ese era peor, el hombre es lobo para el hombre. No, yo quiero leer esto otro. Por ejemplo, a Simone de Beauvoir que criticaban cuando hablaba de la maternidad porque ella no tuvo hijos. Entonces les contestaba, es que, entonces los hombres, ¿por qué hablan de las mujeres si no son mujeres? Correcto. Entonces, ¿yo por qué estoy hablando de esto si soy un man? Pero yo creo que tenemos que hablar. El miedo profundo que existe del tema del... Yo tenía mucho miedo, tengo miedo todavía, de venir acá. ¿Por qué? Porque es que mi cerebro es muy machista, entonces qué bandera. Pero quiero leer esto, mira. Todo cuanto sobre las mujeres han escrito
perdón, todo cuanto las mujeres han escrito, los hombres debe tenerse por sospechoso, ahorita utilizaste esa palabra, puesto que son juez y parte a la vez. No sé cómo se pronuncia en francés, mi francés es muy malo. Si el español, imagínate el francés, Paulin de la Barré, no sé cómo se dice, que hay varios que hablan francés, entonces me da pena con ellos. A mí la deconstrucción que hace esta señora de la filosofía, del pensamiento patriarcal es monumental. Pobre Sartre, ¿cómo le diría Sartre con Simone de Beauvoir? Muy bien. Me parece muy interesante la relación de ellos, no lo digo por Sartre, sino por lo que planteó, que es que hay amores esenciales y amores contingentes. Wow. Entonces Sartre era un amor intelectual, se trataba de usted y era esencial para ella y para él. Pero había contingentes, ella tuvo varias parejas y ha sido muy criticada, sobre todo en Francia la criticaron mucho por eso. Y mandó para la porra a un gran escritor norteamericano, Alderdi, no se me olvidó en este momento. Lo mandó para la porra porque el man quería a una mujer muy tradicional, siendo una gran pluma, pues, ese man. Pluma por escribir. Me lo imaginé, Rafa, me lo imaginé. Gracias por estar ahí, hombre. No sé, ¿cómo vamos de tiempo, Esteban? 15 para las 9. ¿Ya se fue tan rápido el tiempo? No, es que el tiempo no existe. Eso me faltó decir de la física. En ese libro, que lo recomiendo, de Carlo Rovelli, La historia del tiempo, el tiempo para el mundo macroscópico sirve mucho, ¿cierto? Para la física. Pero en el microcosmos no. Eso no importa. No importa. Muy sí, yo también me fui muy, tranquila, no sé. No, súper preocupada cuando dijeron que el tiempo no importaba en la física. Yo me quedé, ok, o sea, ¿cómo así? Y en la matemática ni por ahí. ¿No? Sí. Pero lo que te iba a decir... Entonces me dijo un amigo, el papá de Andrew, pero si eso no existe, entonces ¿para qué estás estudiando eso? Pero pues, ya voy a poner una tesis, una frase y ya. Ya, grave. No, Rafa, lo que yo te quería decir, además de Simone de Beauvoir, que hay una crítica importante a Simone y creo que a muchos de los feminismos radicales, y que de pronto también yo quería cuestionar el título de esta charla, es que... ¿Pasa tiempo con Rafa? No, ese no. Ah, bueno. No, tranquilo, ese no. Sí, porque es muy bobo, pues, no, es que no, yo no soy papá, pues no. Pero pasamos aquí, no. No, tranquilo. No. Lo decía por el tiempo y la mujer. Es que justamente hoy estaba teniendo esa reflexión con varios estudiantes de la Universidad de Medellín y decía que a veces pensamos en la mujer como una sola categoría y no pensamos en las mujeres, ¿cierto? No, y en las nuevas masculinidades que vienen en una herencia de Correcto, de esto. Sí. Correcto. De hecho, Simone de Beauvoir fue uno de los pilares para la creación del feminismo radical, ¿cierto? La segunda ola del feminismo. La segunda ola del feminismo. Yo voy como en la 0. No he ni empezado. Ahí vamos. Entonces, algo que les estaba diciendo a los estudiantes y que parece interesante rescatar es que, por ejemplo, estos feminismos blancos tenían unas consignas y unas demandas muy particulares, ¿verdad? Sobre entendimiento del patriarcado, sobre acceso al trabajo, sobre no cosificar la belleza femenina, etcétera, etcétera, etcétera. Había un montón de demandas en esa época, que de hecho gracias a Simone de Beauvoir se empezó a poner nombre a las cosas. Sin embargo, hay un tema de la interseccionalidad que Simone de Beauvoir nunca habla. ¿La qué? Interseccionalidad. ¿Qué es eso tan elegante? Imagínate. Es un concepto súper importante y súper hermoso. No, lo digo, ¿verdad? No sé. No, es en serio. Es súper hermoso que trae el feminismo, sobre todo el feminismo afro. El feminismo de las negras en Estados Unidos en los años 70. Esa palabra es bellísima porque es precisamente... ¿Cómo es? Interseccionalidad. El acento de Barranquilla es muy bacano. Ahí vamos. Entonces, esa palabra lo que implica es que las mujeres y también los hombres tienen diferentes, categorías de identificación. Y de acuerdo a esas diferentes categorías hay opresiones y privilegios que se viven. Entonces, te doy el ejemplo de las mujeres afro, porque las feministas afro empiezan a cuestionar el feminismo blanco, que nace del feminismo radical, y mientras feministas liberales, por ejemplo, que no es la corriente de Simone de Beauvoir, pero unas feministas liberales hablaban de que querían derecho a trabajar y que querían poder trabajar, las feministas afro decían, pero es que yo he trabajado toda la vida, es que nosotros hemos sido esclavos toda la vida, ¿yo para qué quiero más trabajo? Yo quiero derecho al ocio, yo quiero derecho a poder pasar tiempo con mis hijos. Sí. Es muy fuerte, por eso la mujer, yo me cuestiono si es el tiempo y la mujer o las mujeres,
porque el tiempo de las mujeres afro en Estados Unidos y en Colombia y en territorios colonizados es muy distinto a los tiempos de otras mujeres, ¿sabes? Entonces, eso me lo venía pensando ahora con la mujer y el tiempo, porque decía, si bien es muy cierto, las mujeres tenemos, digamos, una biología, si lo pensamos desde hembra, sexo biológico, claro, todas cumplimos como ciertos más o menos tiempos biológicos, ¿verdad? El reloj biológico, la menstruación, la época para tener hijos, la menopausia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otras condiciones sociales que nos condenan a otros tiempos, dependiendo otras categorías, como la raza, la etnia, la clase, acceso a muchas oportunidades y bueno, y eso también quería como comentártelo, porque es bien interesante. Claro, Simone de Beauvoir, como te digo, es clave y es súper importante porque hace toda la cronología histórica, todo lo que le ha faltado a la mujer, pero si lo ponemos de pronto a decantar un poco más en los contextos, nos damos cuenta que es más complejo, es mucho más complejo. No, es que por aquí todo es peor, pues, o sea, en el tercer mundo todo es muy brutal, o sea, digamos lo que esta mujer, esto es el 49, ¿cierto? Este texto, en una Francia, y generó todo lo que generó, no, pues que... Bueno, hay que ir muy lejos, o sea, hay que ir a la casa de uno, hay que ir al hogar de uno. Yo me acuerdo mucho cuando, sábados, que yo estaba esperando que me llegaran el desayuno, viendo caricaturas, y mis primas estaban haciendo todo, mis primas. Y yo pensando, ¿qué hacer? O sea, voy a jugar un partido de fútbol, ir a jugar tenis, voy a llamar a un amigo. O sea, realmente es muy... O sea, claro, nosotros diseñamos, llevamos 2500 años, bueno, en Occidente, hablemos de Occidente, diseñando un camino para transitar. O sea, es que el hombre que no sea exitoso es porque es muy perezoso. Una mujer exitosa es muy, pues ahora hay unas libertades diferentes. Pero bueno, hay otra cosa, con los hombres estamos como muy, a ver, yo voy a decir esto, sí, el feminismo es muy importante, tan por miedo, perder el poder, una cantidad de cosas, pero además somos muy asolapados. ¿Por qué? Porque el feminismo parece ser uno de los caminos para que no nos extingamos, por la ética del cuidado. O sea, los hombres somos unos destroyers muy brutales. Sí. El pensamiento del hombre de Occidente, o sea, estos mundos. Esto no es porque somos muy queridos con las mujeres, sino porque somos muy utilitarios. Entonces, el pensamiento femenino es una cosa que nos puede salvar como especie. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es muy cierto. Yo creo que las feministas han puesto en el centro el tema del cuidado. Primero porque... Ahí la cortina, al menos la cabeza es mismo, porque es muy bonita también. Así es. El tema del cuidado es fundamental para la vida. Y creo que precisamente Simone de Beauvoir también le decía a Marx, es que tú estás hablando de un tema de producción, pero no estás hablando de la reproducción, que es otro trabajo importante que se realiza y nadie lo tiene en cuenta. Yo creo que hasta hace muy poco el DANE incluso puso las cifras de el DANE aquí en Colombia puso tiene una, si tú entras a la página del DANE, sale el cuánto se ahorra el Estado colombiano por el trabajo de cuidado que realizan las mujeres en sus casas. Y son como 20 puntos del PIB. Es impresionante, muchísima plata. Muchísima plata. Más que el que se invierte en educación. Y empiezan a cuantificar cuánto costaría el trabajo de las mujeres. Entonces tú pones ahí 7 horas lavando, 2 horas dando alimentación a un niño, 1 hora, ¿verdad? Todo ese trabajo invisible que la verdad, si lo vienes a pagar, es un montón de plata que no hay, creo que no habría mucho cómo pagarle a muchas mujeres. Y no solamente eso, no es el tema solamente de, bueno, páguenle a las mujeres, o que el tema del cuidado no ha sido reconocido económicamente, sino que también eso implica, al no reconocer el trabajo de las mujeres y no reconocer el cuidado, que en el tiempo, las mujeres, la vida... Gracias por describirlo, por favor. Exacto, permanezcamos en el concepto. En Qué la pena vida... que te interrumpí, pero es que no soy capaz de pensar. No te preocupes. Entonces, en la vida la mujer o tradicionalmente se le iba la vida en el cuidado, y al finalizar esta vejez de esta mujer, ¿cómo queda? No hay ningún tipo de seguridad social, no hay ningún tipo de pensión, no hay ningún nada. Y queda a la deriva un poco de digamos, del buen corazón de los hijos, que si son muy queridos, chévere, pero y si no, pues pobre señora. Entonces, el destino de una mujer en el tiempo, debido a que el cuidado ha sido... El destino, es verdad que voy a ser destino. Exacto. No lo había pensado. El destino de una mujer en el tiempo donde el cuidado no es reconocido es totalmente oscuro, es horrible. Entonces es importante traer el cuidado en el centro, porque además se ha feminizado un montón,
se ha feminizado un montón y la verdad es que los hombres también pueden cuidar. Los hombres también deben paternar. Por eso hay un gran movimiento que empieza a decir los hombres también necesitan tener licencia de paternidad. Y eso es algo muy reciente que pasó en Colombia. Y hay otros países como Estados Unidos que ni licencia de maternidad habrá. No hay. De hecho, no hay licencia de maternidad. Por ley no hay. Mucho menos hay de paternidad. Hay que producir mucho. Porque hay que producir. Y entonces, bueno, y generalmente es la mujer la que se tiene que quedar en la casa porque nuevamente tenemos el estereotipo y la expectativa de que como el cuidado es femenino y no masculino, entonces toca que sea la mujer, ¿verdad? Pero a lo que invita el feminismo es eso, a cuestionarnos por qué razón el cuidado tiene que ser femenino, por qué el hombre no puede también generar cuidado y además de eso, generar un vínculo de paternidad mucho más grande con sus hijos. A mí me parecería hermoso que los hombres pudiesen paternar mucho más de lo que la sociedad occidental les espera que paternen, ¿no? Parece que no pueden mostrar los sentimientos, era muy mal visto. Sí, y además los hombres son los que mayor tasa de suicidio tienen. No, es que suicidarse es un proyecto de la filosofía, o sea, lo grande que los han suicidado todo. Bueno, ahí está. Pues, no sé, pero tomando vino en una bañera, una belleza, pues, es otra cosa. Sí, pero... No estoy invitando al suicidio, estoy diciendo es otra cosa porque... No, y además, sobre todo... Si algún día me suicido, invito a mucha gente. No. Una fiesta cósmica. No, Rafa, no. Pero mira, voy a viajar en el tiempo. Ajá. Cuando yo fui secretario de Tránsito de Medellín, que es una experiencia muy interesante, por ver las personas cómo respetan la norma. Pero lo digo es porque hicimos un estudio de género, de la accidentalidad, y los datos fueron abrumadores. Yo te conté eso, sí, pero voy a contarlo aquí, si te parece bien. Por supuesto. Listo. Las mujeres como conductoras son inmortales. Una base de datos como de 15 años. O sea, no es por... No, que es que yo quiero reivindicarme, no, nada. Yo soy machista, un fracaso y estoy trabajando. Pero cuando me tocó hacer ese estudio, lo hice yo con un amigo que llamaba Juan Aristizábal. Y encontramos eso tan brutal. Las mujeres como conductoras no se matan. Pues el porcentaje es ridículo, pues. No llega ni al 1, al 2. No me matan. Yo, ¿estará mal o qué? No se matan. Las que se matan van como conductoras. Muy probable con un man, ¿cierto? Eso me pareció a mí, porque el mito de que las mujeres manejan mal, ¿y qué es manejar mal? Porque si la idea es ir del punto A al punto B y estar vivo, ganamos. Hoy hay un tema se llama creo en la alcaldía, cero muertes, o ¿cómo se llama? Sí, cero muertes de tránsito. Entonces, en ese tema, que a mí, pues ese tema lo transité mucho, el tema del tránsito, y es muy interesante porque las normas son escritas. Las normas, digamos, lo que formalizan la tradición, y la tradición ha sido masculina, entonces nuestras normas son muy masculinas. Pero también, Rafa... Entonces, no digo que el cuidado solo sea femenino, lo que pasa es que los hechos han mostrado como la mujer, ese constructo de la mujer, del cuidado, todo eso, realmente son más cuidadosas. Pues, en eso, estoy hablando del tránsito, en ese estudio no puedo generalizarlo, pero las mujeres, o sea, si uno quiere llegar al centro en moto, sin matarse, que vaya con una mujer de parrillero, pues. Claro, y mira, yo creo que es un tema de cuidado y también un tema del riesgo. Creo que a las mujeres nos educan a no correr muchos riesgos. Al hombre sí lo educan a correr riesgos. O sea, a nosotros desde pequeña nos dicen, no, siéntate ahí, no te montes allá, cierra las piernas, cuidado, ¿cierto? O sea, cuidado. Pero la violencia no se les permite a ustedes. En cuero, vaya y camine, no importa. Sube, a la niña no, sí, suba, peleese, ay, se cayó, no importa, agarre. No, a las mujeres no, cuidado, porque la piel se te va a rayar, cuidado, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema del cuidado propio. De deseo, exacto, ajá, exacto. Entonces, es un tema del cuidado, un tema del riesgo, es un tema de cómo nos educan a nosotras y nuevamente un tema que está muy en boga y por Leonardo DiCaprio además. Pero hay un tema muy en boga y es esta idea de que las mujeres maduramos más rápido. Y yo no sé si es que las mujeres maduramos más rápido o nos hacen madurar o creer que maduramos más rápido. ¿Sí me va a entender? Sí, claro. Yo creo que al contrario, yo creo que a las mujeres no nos dejan, y como dice Simone de Beauvoir, tenemos una pregunta existencial. No nos dejan ser, nos imponen algo que debemos ser. ¿Sí me va a entender? Y muchas veces pensamos que pero la regañan porque nos dejamos hacer eso. Exacto. No, yo no estoy, no, lo que quiero decir es que, y lo dice muy bien ella,
Por ejemplo, existe una palabra que yo odio mucho, proyecto. Pues yo tengo una especialidad en gerencia de proyectos, pero todo es un proyecto. Entonces le pregunta a alguien, no, tengo un proyecto. Las mujeres no tenían proyecto. Eso lo dice también Simón de Beauvoir, ¿cierto? Es que los hombres nos tenemos, pues en nuestra sociedad patriarcal, nos permite aventurarnos a las cosas y montar un proyecto. La mujer no. La mujer, entre hombres y mujeres, por sea lo que sea, se llegó a una pésima conclusión, que ahora por la ciencia podemos decir esto y no por la religión, es que la mujer ya tenía su proyecto definido, que era ¿qué? Tener hijos. Eso es muy berraco. Entonces es muy doloroso. Y la palabra proyecto es una boleta. Todo el mundo dice, ay, tengo un proyecto. ¿Puede ser o no? Hay un libro llamado Cualquier cosa puede ser un proyecto. Sí, la utilidad de lo inútil. Sí. Belleza. Sí. Denuncio sin, ordino, se llama. Es muy bonito porque él habla de la maldita utilidad. Ajá. Y los crecimientos más grandes en el pensamiento se han hecho en cosas que en su momento eran inútiles. O sea, hay que buscar el ocio y ser muy inútil. Para que surjan. Sí, porque es que, por ejemplo, la mujer es muy pragmática, se le pone esa carga de que es muy pragmática por el ahorro, pero pues, claro, si hemos puesto que pues, si no hay comida, entonces ¿es culpa de quién? No, ya, pues yo creo que está cambiando, pero yo creo que el 20% del mundo piensa en eso. El resto que estamos en el trópico pobres, todavía están para allá en el siglo XIV, siglo XVII. Bueno, hay países que nosotros creemos muy desarrollados que también están temas muy claro que sí, total, pero por acá, por estos lados sí estamos graves en algunas cosas. Bueno, yo creo que ya estamos en una hora, ¿no? Sería muy interesante escuchar las preguntas de los que están acá. Vamos, y gracias, hombre. Un montón de cosas que quedaron ahí en el tintero. No, pues es que es una belleza. Un momento. El próximo... ¿Cómo? Vamos a hacer parte miles, porque como tenemos 2500 años de ventaja con ustedes. ¡Ay, cariño! De ventaja del poder. No, sí, o sea, a ver, te lo dije ahorita. Simón de Beauvoir es muy poderosa porque argumenta muy bien. Si una mujer, yo he visto otras feministas, no voy a decir los nombres, pero no son tan rigurosas, y ese paquete ideológico, el paradigma del patriarcado, como que se autoreafirma y argumentativos las destruyen. Porque somos muy boletas, porque somos expertos en el ejercicio del poder. Entonces, pero espérate, suave. Paquete intoxiques. No, aquí vengo 20 veces, por favor. Bueno, no tenemos patrocinador para el programa. Si alguien quiere perder plata conmigo, nos dice. Bueno, porque sería muy bueno que todos les diéramos botella a todos. Qué belleza. Ojalá nos patrocinara la o un viñedo. Mira, espectacular. Alejandro Valencia, con el que hablé del tiempo, un guitarrista clásico fantástico. Lo quiero mucho, no puede venir hoy porque es un gran anfitrión y le llegó una visita. Saludos a Leo. Mira, es guitarra clásica muy bacana. Qué belleza, muchas gracias. ¿Qué más era? Qué lindo. No, preguntas e historias, ¿cierto? Porque hay un montón de cosas por decir. Yo invito a los hombres, como yo que son muchos, muy machistas, a que tenemos que hablar de esto. Y si nos equivocamos, discúlpenme si seguro que dije cosas muy inapropiadas, pero es que los hombres somos inapropiados. Sí, no les enseñan a ser apropiados para este punto de inflexión. Sí. Que si no entendemos y hablamos de esto, vamos a caer del planeta. Así es. Por el mismo miedo de perder masculinidad. No, y la producción y las guerras, los hombres nos encanta el tropel y el bochinche. Bueno, no, preguntas. No sé ahí, Esteban, si saludos a todos los que... Si hay gente, pues, ¿cierto? Una presentación para los que llegaron tarde. ¿De qué? De esto. De Mausi. Mausi, bueno, María Auxiliadora González, doctora en políticas. En gobierno. En gobierno. Correcto, soy docente investigadora en la Universidad del Norte, actualmente en Barranquilla, pero hice estudios de mi tesis doctoral aquí en Medellín sobre el agenciamiento político de las mujeres y sobre todo estudié temas de movimientos sociales y feminismos latinoamericanos. Entonces, bueno. Y no hablamos de una cosa que me dijiste a mí que es brutal. ¿Qué? El feminicidio aquí. Que vos me dijiste la cifra y... Wow. El feminicidio aquí en Medellín está altísimo. Es impresionante. No, es que... Bueno. Hay muchos temas, muchísimos temas. No, es que no puedo caer de la casa, está muy barraco. Pero bueno, no sé, preguntas de
de los que están aquí en el público, sería fantástico escucharlos. Preguntas, comentarios, los que están allí, si hay alguien, y los saludos, están ahí, muy queridos, los quiero mucho, las quiero mucho, todo. Preguntas, la que sea, ¿sí o no? Quejas, reclamos. Por allí hay una mano Por ahí levantada. hay una mano alzadita. No te vemos, pero yo sé que ahí está la mano. Sí, cuéntanos. Habla muy duro, por favor. Listo, pues Rafa, Mausi, buenas noches. Más duro, vamos. Una pregunta para Mausi. Mausi, ¿vos crees que un hombre puede llegar a ser feminista? Te lo pregunto porque cuando he tenido esta conversación me parece que sale un argumento muy fuerte y dices que no viven lo que nosotros vivimos en carne propia. Pueden ser aliados de esto, pueden ser antimachistas, pero muy seguramente no podrán llegar a ser feministas. ¿Qué piensas tú de eso, Mauro? Bueno, yo creo que nuevamente hay un debate y depende de la orilla en que tú te pares para poder entender ese debate. Bueno, no sé si lo que voy a decir es muy controversial, pero yo sí creo que los hombres pueden ser feministas en el sentido de apoyar las luchas feministas, ¿no? Ser, como tocaba decir, como un gran aliado. Y yo tengo y pienso por mi propia experiencia que los hombres sí pueden ser feministas porque mi primer profesor de feminismo fue un hombre judío, gringo, gay, el que me empezó a hablar sobre feminismo y qué eran los feminismos. Entonces, en ese sentido, creo que sí pueden existir hombres muy comprometidos con el movimiento, que yo no tendría problema en que se llamaran feministas. El tema aquí no es que te llames o no te llames, el tema es qué rol estás cumpliendo dentro de esta lucha. Porque muchos hombres dicen, no, yo soy súper feminista, el más deconstruido, y vas a ver que las lógicas que ellos manejan dentro de las dinámicas de sus relacionamientos son supremamente patriarcales, violentas y machistas. Pero a veces lo usan como un tema como soy súper deconstruido, soy súper progresista, y eso suele pasar mucho en los hombres muy progresistas que piensan que ya están súper evolucionados y que nosotras mismas las mujeres también tenemos que reflexionar un poco sobre si nosotras, y yo creo que no hay un nivel último del feminismo, pero por eso digo, nosotras mismas tenemos que incluso cuestionarnos nuestro propio machismo, porque nosotras mismas las mujeres vivimos estas realidades y podemos estar repitiendo también acciones machistas todo el tiempo, juzgando a la otra porque se puso esto, porque no se puso esto, que claro, como era mujer, etcétera, etcétera. Ahora como mucho más los hombres, ¿verdad? O sea, es un tema complejo. Yo te puedo decir, listo, bien, si te quieres llamar feminista, yo no tengo problema, siempre y cuando el problema no es como te anuncies, es qué haces, cuál es tu rol. Y si lo haces porque quieres protagonismo y mostrarte como el gran progre, pues la verdad no creo que ese sea un título adecuado para ti, pero por eso siempre digo, es mejor mirar cuál es el rol del hombre y no intentar robarse protagonismo de una lucha que iniciaron propiamente las mujeres. Entonces, bueno, hasta ahí dejo el comentario porque yo sí creo que puede haber, pero creo que llamarse feminista, sobre todo un hombre, implica un proceso muy arduo. Por eso yo cuestiono cuando los hombres dicen soy feminista y yo, ¿por qué me fue quieres? bien por ese lado, no, porque yo soy machista. Rafa, sí. No, Va bien, va bien. Otra pregunta. Por allá. No se ve, muy bueno, es como el oráculo preguntando. Se ve la luz al Habla final duro, del por favor. túnel. Alguien había levantado primero la mano. No, yo no, pues no. Henry. Listo. Buenas noches, gracias por la conversación. Yo tengo dos preguntas. La primera, bueno, yo tengo una deuda histórica también personal de leer esta obra, pero digamos mi intuición me dice que tal vez esta obra critica un poco ese esencialismo construido en torno a las mujeres o a la categoría de mujer, ¿no? Y pensaría yo que de pronto más adelante se escuchan perspectivas de otras autoras donde incluso se ataca ese dualismo que sería sexo igual a biología, género igual a cultura, para desplazarse a algo donde tanto el sexo o como el género, ambos son culturales también. Mi primera pregunta va a algo más conceptual, porque estoy de acuerdo con Mausi en que no es la mujer o el hombre, sino son las mujeres y los hombres. Si
en lo que refiere al concepto de mujer y de hombre, ¿no son acaso camisas de fuerza? Que si acaso no se necesita de la categoría hombre o patriarcado para justificar también como un esencialismo que sería el concepto de mujer. O sea, por más que se critique el patriarcado o a los hombres, no sé si me entienden. ¿Podrías condensar la Sí. pregunta, porfa? No es fácil, yo sé que no. A lo que voy es, claro, es importante la lucha de las mujeres, la visibilidad, el reconocimiento, el cambio de algunas prácticas, pero que si acaso lo más radical no es romper con esas mismas categorías. Me explico. Acabamos de leer un fragmento de un libro de Donna Haraway donde ella hace un ejercicio de ciencia ficción donde nos dice que las coordenadas son otras. Dice, no, los géneros en esta época no son dos, son cuatro. Son, si son, ¿cómo es? Hombre cis o mujer cis, y trans hombre y trans mujer. Es como piensa en el mundo no a partir de ese dualismo, sino a partir de un mundo con cuatro, digamos, coordenadas. Entonces Correcto. mi pregunta es esa, ¿acaso esos conceptos, si uno quisiera ser más radical, no son camisas de fuerza? De hecho, lo que acabas de mencionar es lo que dicen las feministas radicales. Las feministas radicales son las que dicen que deben acabarse las categorías. Ellas lo dicen. Ellas dicen que no debería existir el género femenino ni el género masculino. Es más, ellas hablan de que no debería existir ni siquiera el concepto de género. Y para eso ellos crean toda la, digamos, como toda la estructura de la teoría, donde se basa en que estamos en una estructura patriarcal, donde lo masculino, y ellas hablan de los valores de lo masculino, no del cuerpo del hombre propiamente, sino de los valores de lo que asignamos como masculinos, están, digamos, como en un nivel superior, o la cultura lo ha construido así, y la ciencia, o sea, aquí Foucault sería súper clave para hablar de la ciencia de las instituciones, y cómo lo femenino, lo que visualizamos de valores femeninos, están siempre en digamos, en una inferioridad. Y ellas prefieren hablar de valores que de cuerpos, porque precisamente hay connotaciones masculinas y podemos masculinizar o feminizar incluso muchos cuerpos. Hay cuerpos más de hombres que podemos feminizar, y feminizar en el sentido peyorativo, como lo quiere mostrar el patriarcado, ¿verdad? Es más, hay unos estudios muy interesantes estudios decoloniales que hablan cómo la conquista, cuando quisieron traerlos a los esclavos afros, lo primero que decían era que se trataban como si fueran mujeres, es decir, como cuerpos de conquista, como cuerpos que toca gobernar y dominar, es decir, feminizaban los cuerpos de los esclavos para poder dominarlos, ¿verdad? Y por eso también hay todo un tema acerca de los valores masculinizantes en ciertos espacios políticos, por ejemplo, que se dice que las mujeres tienen que masculinizarse para poder entrar en un juego donde la regla de juego de la política es muy masculinizada. Entonces, lo que tú acabas de comentar también nace un poco de Simone de Beauvoir, porque particularmente Simone y Sartre eran cuestionaban muchísimo este tema de los géneros. Viene ya dado del feminismo radical. Los que no ven tanto eso así son las feministas liberales. Ellas sí no están tan de acuerdo en deconstruir el paradigma, digamos, o lo que toca decir, esa categoría de género. Listo. Y tenía una segunda pregunta, pero... Pues, Henry, pero pregunta, para poder contestar, por favor. Listo. La pregunta es, si la conversación se llama Mujer y Tiempo, pues mi pregunta es por las relaciones entre las mujeres y los tiempos del capitalismo. Me explico. Daban ustedes al comienzo el ejemplo de las nuevas películas de Disney que van a tener como unas protagonistas diferentes. Bueno, yo veía como una publicación en internet donde decían que Disney están interesados en mostrar unos personajes femeninos que ya no estuvieran tan interesadas en el amor romántico de un príncipe, sino en concentrarse en su vida profesional, ¿no? Entonces mi pregunta es, claro, vivimos en una época donde es mucho más visible y se siente el movimiento de las mujeres o feministas en muchos campos, pero que tiene que ver una sociedad, llamémoslo capitalista o liberal, que
absorbe cosas de estas luchas y no sé si es por un reconocimiento o por una instrumentalización para seguir obteniendo ganancias. Ok. Estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que el capitalismo muta. El capitalismo muta como cualquier sistema de opresión muta. Y eso lo van a decir las feministas indígenas, que van a decir que el patriarcado es él, para ellas, para Adriana Guzmán, que es una feminista quechua impresionante que los invito y las invito a leer. Ella va a decir que existe algo que se llama entronque patriarcal. Y para ellas, las feministas indígenas nos dicen que en ese entronque patriarcal están todos los sistemas de opresión, entre esos el capitalismo. Y ellas dicen cómo el capitalismo y el patriarcado son capaces de camuflarse y como intentar, ¿cierto?, meterse por lados que nosotros pensamos que son luchas feministas. Por eso también es muy cuestionable cuando está el purple washing, se llama en inglés, como el lavado púrpura, ¿verdad? Que también está pasando también con los movimientos LGTBI, como el lavado del arco iris también, de la bandera de la inclusión de la comunidad LGTBI. Donde te dicen, no, pues si quieres ser empoderada, cómprate una pestañina. Esas cosas tan absurdas como esas. O hagamos camisetas de la marcha del 8M, del 8 de marzo, y vamos a ver las camisetas, y son hechas en China por mujeres explotadas, ¿cierto? Por un montón de situaciones opresivas para mujeres, donde al final de cuentas el que se beneficia es el capitalismo, ¿verdad? Y generalmente son hombres. Entonces estoy muy de acuerdo contigo, o sea, hasta qué punto esto es empoderamiento femenino y hasta qué punto es el capitalismo mutándose y camuflándose para poder seguir subsistiendo, ¿verdad? Por eso las grandes revoluciones feministas no creo que se están dando en ese nivel. O sea, obvio, nosotros tenemos que estar en lo mundano, como diría Rafa, y tenemos que... pues, yo me voy a ver la película. ¿Cómo relacionas con lo mundano? Sí. Me parece muy bien. Un poquito, Rafa, un poquito. Eso está muy bien. Un poquito. O sea, obviamente yo me voy a ir a ver la película de Disney, no voy a mentir, yo me la voy a ir a ver. Pero yo no creo que la gran revolución está en Disney. O sea, la gran revolución es estar en las comunidades. O sea, yo creo que el feminismo comunitario, el feminismo popular, particularmente en Latinoamérica, es el que nos trae como mayores luces, precisamente porque no sigue unas lógicas neoliberales acostumbradas en estos territorios. Pero no, para decirte que estoy, creo que alineada con lo que estás comentando, y que no es, digamos, no es nuevo que el capitalismo se busque camuflar en otras áreas para mostrarse súper progre. Como decía yo ahora, los hombres que se dicen feministas, yo soy súper progre, pero vas a ver y tienen las mismas lógicas machistas de siempre, solo que creen que están deconstruidos y tal. Mira, tú dijiste algo del poder. Foucault habla de las tecnologías del yo y también de los dispositivos de poder. Los paradigmas se defienden. Son como unos seres ahí, muy locos. ¿Alguna otra pregunta? Un regaño, ánimo. Allá. Yo no veo nada. No vi qué mano. Yo veo 1, 2, 3. Veo 3 manos. Hey, ¿sabes qué me parece muy interesante? Que ninguna mujer ha preguntado nada. Están analizando la situación. Espera, están analizando la situación. Bueno, ¿quién iba a preguntar? Perdón, alguien, ustedes reparten allá la palabra. Porque no. Yo, bueno, con respecto a su investigación... Por favor, más duro. Más duro. Sí, es muy importante. La investigación que hiciste acá en Medellín, Sí. ¿encontraste en qué ámbitos o en qué líneas o por qué causas las mujeres más potencian como ese agenciamiento y qué tanto el feminismo ha influido en eso? ¿O encontraste de pronto alguna experiencia o algún proceso de mujeres donde no haya influido tanto el feminismo? Y bueno, también otra preguntita ahí, pues, ¿qué tanto influyó de pronto la Secretaría de las Mujeres? No sé si encontraste eso en la investigación. Y la última, con respecto al Ministerio de la Igualdad, Ajá. ¿qué tanto te ha parecido como esa propuesta que puede influir o te gustaba más la propuesta que tenía Fajardo, por ejemplo, del Ministerio de las Mujeres? Okay. Porque el de la igualdad creo que tiene un enfoque también muy desde lo interseccional. Bueno, voy a intentar resumir mi respuesta porque mi tesis fue de casi 300 páginas, entonces no quiero hablar de 300 páginas.
Pero, ¿qué te puedo decir? Algo que me di cuenta y que de hecho va a salir un artículo publicado ya prontamente de mi tesis acerca del agenciamiento político de las mujeres en Medellín. No lo comparto, si yo lo comparto Por ahí como supuesto. por supuesto. Espectacular. No. Que entrevisté a mujeres de Compromiso Ciudadano, de diferentes organizaciones no gubernamentales, mujeres que participaron en la Secretaría de Mujeres, en Buen Comienzo, en Presupuesto Participativo, en Medellín Solidaria, en un montón de proyectos impresionantes que nacieron. Eso se llama en ciencias políticas, políticas bottom-up, es decir, que vienen de abajo hacia arriba, ¿no? Que vienen desde las comunidades y que se forman con la sociedad civil. Entonces, ¿qué te puedo decir que he encontrado? O sea, en gran y menor medida te voy a decir que el agenciamiento político de las mujeres, particularmente en Medellín, no nace de los partidos políticos. O sea, y eso no solo pasa en Medellín, sino en un montón de países, porque los partidos políticos siguen lógicas muy tradicionalistas en personalidades, ¿verdad? En jerarquías muy estructuradas, en temáticas también muy, digamos, que mantienen el status quo de los partidos políticos. Y nuevamente, las mujeres hemos entrado tarde a la contienda política también. O sea, en Colombia no hemos tenido la primera mujer presidenta, por ejemplo. Y aquí en Medellín no ha habido la primera alcaldesa tampoco, por cierto. Pero a lo que iba con mi tesis era demostrar cómo el agenciamiento político de las mujeres nace desde la comunidad, nace desde los movimientos sociales, nace desde la sociedad civil, cómo las mujeres se van creando un espacio en estos sitios. Sin embargo, es importante recalcar, hay una paradoja dentro del agenciamiento de las mujeres dentro de estas organizaciones, porque si bien tienen un espacio dentro de esos mismos movimientos políticos, dentro de mismas esas ONGs, suelen ser que los líderes siguen siendo los hombres. Y las mujeres son muy importantes, llegan a tener cargos interesantes, llegan a dirigir proyectos, llegan a tener, digamos, una capacitación técnica comunitaria, de planeación, de estructuración impresionante, y sí llegan a tener un poder importante, pero no pareciese que hay como no solo un techo de cristal, sino se le dice como un piso chicludo que jala a la mujer a no llegar a esas posiciones de poder de muchos de los movimientos y organizaciones de Medellín. Creo que el feminismo sí fue importante porque precisamente a las mujeres que entrevisté, muchas, la gran mayoría que dirigieron programas importantes, estaban en movimientos feministas, estuvieron en movimientos feministas. Ok. Y la segunda pregunta que me decías era sobre el Ministerio de la Igualdad. Yo tengo un problema, y esto ya es conceptual, yo tengo un problema con la palabra igualdad. O sea, yo no creo que la palabra igualdad nos lleve a mucho, si te soy sincera. Primero, creo que conceptualmente no me gusta o no creo, no veo argumentos sólidos para llamar ese ministerio Ministerio de Igualdad. Porque la igualdad lo que hace es cegar precisamente las inequidades que vivimos dentro de una sociedad tan dispar como lo es la colombiana, ¿verdad? Entonces no me parece que, primero el término, el concepto alrededor de eso me genera dudas, ¿verdad? Porque cuando uno dice, no, si todo el mundo es igual y todos somos iguales, o queremos llegar a la igualdad, ¿qué significa eso? O sea, ¿cuál es el referente de igualdad? Comenzando por ahí, ¿quién va a ser el referente de la igualdad? ¿Igual a quién? ¿Igual a cómo? ¿Igual a qué? Primero. Y segundo, el término igualdad lo que ha funcionado pues, en la historia de la humanidad es para invisibilizar las diferencias, ¿verdad? No es que aquí todos los colombianos en la Constitución somos iguales, no es tan cierto, ¿verdad? Por eso, primero, tengo un problema conceptual con la idea de la igualdad, ¿verdad? Y te voy a ser sincera, a mí me parece mejor tener un ministerio de las mujeres y puede ser interseccional hablar de las mujeres, que es un tema tan amplio como es la igualdad, porque la igualdad implica un montón de cosas y no necesariamente estamos hablando de mujeres. También podemos hablar de muchas cosas dentro de la igualdad, un montón de poblaciones también, que es muy importante, pero recordemos que las mujeres somos el 51% de la población colombiana, que cada quien dentro, como veníamos hablando en la conversación, dentro de diferentes categorías en que está, sufre o goza de ciertas opresiones y privilegios diferenciados. Entonces, por eso, conceptualmente, y no sé si en la práctica sea lo más, digamos, eficiente tener un Ministerio de la Igualdad y no un Ministerio de las Mujeres. Pero nuevamente, creo que igual es un avance que podamos tener un Ministerio de la Igualdad, o sea, creo que es un avance grandísimo, pero sí creo que es una propuesta que para mí se queda a medias. Es mi opinión.
Esteban, me dice que hay una preguntilla por acá, por los... Preguntaron en las redes, ¿cómo se aborda la situación actual del paradigma género y mujeres en la historia del tiempo presente a través de los estudios sobre la historia de las mujeres y la situación de las mujeres en Colombia atendiendo a las transformaciones culturales? Fácil, ánimo. Fácil, pues. Me perdí. Me perdí. Era algo como, espérate, era algo como cómo se entiende el estudio ¿Esa de la quién es Simón de mujer. Beauvoir o qué preguntó eso? La persona que está ahí puede ponerlo Sí, un por poquito favor. más sencilla la pregunta, por favor. Creo que está hablando de dos cosas, como que el Vamos, estudio de la mientras mujer- eso, ¿sabes qué voy a decir algo? El por allá título, también hay otra mira que el pregunta. título pues salió, tuviste el título, por allá algo del título. Y el título yo casi no lo pensé, cuando puse por ejemplo el tiempo y la física, pues, el tiempo y la música, es muy general, es muy abierto. Entonces lo puse así, el tiempo y la mujer. Pues me parece bien. No, lo que quiero decir es que, qué interesante eso. Ujú. Quizás va a ser más cuidadoso cuando ponga algún tiempo por ahí. Súper. Mientras vamos pensando en la de esa, creo que hay otra pregunta por allá. Sí, había otra pregunta. Acá atrás. Usemos y bueno, listo. No, pues, Ánimo. Primero que todo, como muchas gracias a los dos, una conversación muy bacana. Por favor, más duro. Yo quedé pensando mucho cuando tú hablabas sobre ese punto de quiebre en el que dejamos de ser nómadas y el hombre empezó a ver a la mujer como parte de la productividad, ¿cierto? Y como un bien que se puede comercializar y puede generar plusvalía, ganancias. Y pensaba mucho que también es muy curioso, referente a la discusión del mercado, que si bien, por ejemplo, ese trabajo que las mujeres realizan tan invisibilizado no se cuantifica, aún así el mercado gira en su mayoría de los productos e incluso la imagen en la mujer. Entonces la mayoría de los productos que emergen del capital son para mujeres y los que son para los hombres a su vez son promocionados para las mujeres, como por ejemplo compre este carro último modelo y salen 3 viejas en bikini y pues ya a promocionar el carro. ¿Cómo desde el feminismo también se pretende cambiar o cuál es la estrategia también como para transformar esa transversalidad de la mujer como eje principal del mercado, no solamente como destinatario final, sino también como imagen para vender? No sé si me hago entender, o sea, cómo se da esa lucha ahí en el mercado. desde el feminismo. Eso es bueno, primero no sé si tengo la respuesta exacta para lo que me estás preguntando, porque el feminismo no es una sola cosa, ¿verdad? El feminismo es una amalgama de luchas y de corrientes filosóficas que nacen desde la teoría de entender la posicionalidad de la mujer y sus opresiones dentro de un sistema, ¿cierto?, patriarcal. Entonces hay un montón de ramas dentro del feminismo. Creo que sí han habido un montón de luchas. Hay unas que se han dado dentro del sistema capitalista, ¿verdad? Entonces ahora tenemos el tema del self-love, ámate a ti misma, y entonces modelos